Estimados estudiantes, una nueva clase de lenguaje y comunicación. Esta vez vamos a ver lo que son los textos literarios y no literarios. Importante que tengan un cuaderno a mano y un lápiz para que puedan ir tomando apuntes correspondientes a este nuevo contenido. Bueno, ¿por qué es importante saber cuáles son los textos de carácter literario y no literario? Porque cuando ustedes vayan a dar cualquier tipo de prueba, en este caso ustedes están en la fundación, van a tener que dar prueba, les van a aparecer al menos en historia, lenguaje, en ciencia, diferentes tipos de textos. Y esos textos pertenecen a textos literarios o no literarios. Ya vamos a ver y las diferencias que existen entre estos dos elementos tan importantes eh, para que puedan diferenciarlos. ¿Ok? Primero que todo, ¿qué es un texto? Es lo básico. Bueno, un texto es un conjunto de palabras que se conectan entre sí y forman una idea con sentido. Ya usted cuando lee el diario, ¿cierto? El periódico, usted cuando va al centro lee una pancarta o lee alguna instrucción, esos son diferentes tipos de textos. Y todos los textos se componen, ¿cierto?, de diferentes palabras conectadas entre sí que tienen un sentido, que nos van a entregar una coherencia, nos van a permitir comprender lo que estamos leyendo. ¿Ya? Por eso es tan importante un texto. El texto siempre ustedes lo van a ver en sus trabajos, lo van a ver en las noticias. Siempre es importante que lo tengan en cuenta y sepan a qué se refiere la palabra texto. ¿Ya? Recuerden que un texto está compuesto por diferentes tipos de párrafos también. Pueden ser 2 párrafos, 3 párrafos, 5 párrafos, depende de la información que se vaya a entregar en cualquier tipo de texto. Por ejemplo, también son una serie de oraciones coherentes entre sí. Serie de oraciones coherentes entre sí. Es más o menos casi similar a lo que decíamos anteriormente, que las palabras tenían que estar conectadas. Acá las oraciones, acuérdense bien, las oraciones eran palabras que también están conectadas entre sí y tienen un sentido completo. ¿Ya? Acá también el texto tiene que tener un sentido completo. O sea, desde que comienzan a leer hasta el final, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una conexión entre las ideas eh, principales y la idea secundaria, quizás entre las imágenes también, porque las imágenes también son parte del texto, ¿ya? Complementan. A eso se refiere cuando hablo de imágenes. Ya, es un medio de comunicación, ya. En los medios de comunicación nosotros podemos ver, por ejemplo, en internet, en las diferentes radios cooperativas, Radio Bio Bio, las personas que tienen Facebook, ¿es cierto? Esos medios de comunicación constantemente están subiendo información durante todo el día y se van renovando. ¿Y cómo entregan esa información? Mediante diferentes tipos de textos. ¿Ya? Ustedes también cuando leen un libro, leen un cómic, leen poesía, leen obras dramáticas, también están en presencia de un texto. ¿Ya? El texto siempre nos va a entregar información. Ahora, busca profundizar en un tema específico. Ya los textos siempre van a ser escritos por un autor y ese autor es especialista siempre en algunos temas. Por ejemplo, alguien que le gusta mucho el fútbol, un periodista, él puede escribir, por ejemplo, un texto que sea netamente referido al fútbol o al tenis. Otro autor puede escribir, por ejemplo, una crítica literaria hacia algún libro X, por ejemplo, alguien que escriba acerca del papelucho. También, ahí también se puede dar un texto crítico en este caso. Entonces, por eso profundizan en un tema específico, ¿ya? Y lo desarrollan mediante el texto, mediante los párrafos. Su creador, como decíamos anteriormente, es un autor. Escribe con un propósito. ¿Por qué dice acá escribe con un propósito? Siempre los autores van a escribir
con el fin, ¿cierto?, de informar acerca de un tema en específico. Como decíamos acá arriba, ¿cierto? Buscan profundizar, ¿cierto?, en un tema. Eso es lo que busca un autor, informar acerca de un tema, convencer de que lo que él está escribiendo es lo verdadero. El texto, ¿cierto? Quien lee se llama lector, lee con un propósito también. Todos cuando leemos no leemos por amor al arte, sino que leemos para informarnos. Entonces ese es nuestro propósito principal. Por ejemplo, si queremos saber acerca más del COVID-19, nosotros vamos a leer noticias enfocándonos, ¿cierto?, en este virus, ¿cierto?, que está hoy en día tan propenso, ¿cierto?, a expandirse por el mundo y en Chile. Entonces nosotros vamos a leer noticias con el fin, ¿cierto?, de informarlos. Ese es nuestro propósito. O si nuestro propósito es entretenernos, podemos ir a leer un cómics. ¿Ya? Entonces depende de los estados de ánimo o depende de lo que nosotros queramos leer. Ese va a ser nuestro propósito. Existen diferentes tipos de textos. ¿Ya? Existen, por ejemplo, las cartas. Las cartas, ¿ya? Pueden otro tipo de texto también, la columna de opinión, la entrevista puede ser un tema de texto escrito, ¿cierto? La entrevista escrita. Tienen finalidades específicas. Pueden ser para entretener, para informarse, ¿cierto? Etcétera. Pueden ser muchas las opciones. Todo esto que acabamos de mencionar es parte de un texto. ¿Ya? Ahora vamos a ver la diferencia que existe entre los textos literarios y no literarios. ¿Ya? Por un lado, los textos literarios son aquellos compuestos por palabras y mensajes embellecidos con el propósito de entretener. Esa palabra es muy clave. ¿Ya? Nosotros cuando queremos leer para entretenernos, nos vamos a encontrar con textos como las novelas, los cuentos, los microcuentos, las leyendas, los mitos, las fábulas, los cómics, todo eso son textos literarios, ¿ya? Son mensajes con sentido completo dentro de una situación en la que se produce, ¿ya? Acuérdense que también el lenguaje es especial. ¿Por qué es especial? Porque los textos literarios juegan con palabras o un lenguaje embellecido, ¿cierto? Para hacer más atractivo el texto. Lo escribe un autor y mediante su imaginación crea mensajes, personajes, ambientes, héroes o aspectos que se convierten en ficción. O sea, los textos literarios, la información entregada por el autor va a ser todo creado por él. O sea, no se va a basar netamente en la realidad, sino que va a inventar cosas, va a crearlas. Y él va a crear su propio mundo. Por ejemplo, las crónicas de Narnia, Harry Potter, ¿cierto? Esos autores crearon un mundo, ¿cierto?, imaginario, y a partir de eso, de lo que él crea se convierte en ficción, algo que no pasa en la realidad, porque acá en los textos literarios los personajes pueden ser monstruos o pueden ser objetos materiales que puedan hablar, pueden haber perros, gatos, animales que hablen. Entonces todo eso sucede dentro de un mundo. Esas son las características del texto literario. Ya dentro de la literatura también existen tres géneros que ya los vamos a ver más adelante, que son los narrativos, los líricos y el género dramático. Ya, en los narrativos nosotros encontramos los mitos, las leyendas, las novelas, los cuentos, microcuentos, etc. Los líricos tiene que ver con todos los poemas. ¿Ya? Ahí están los poetas y las poetisas, quienes son los autores de estas obras. Y también por otro lado está el género dramático, que se refiere a las obras teatrales. ¿Ya? También vamos a ver algunos detalles más adelante. Ya, pero esos son los textos literarios, ¿cierto? Son los textos creados por un autor, ¿cierto?
volviendo a recapitular, son creados por un autor bajo su imaginación. Él crea un mundo, crea sus personajes, crea su ambiente, crea sus espacios, ¿cierto? Crea sus propias estructuras. Y ahí él puede jugar con diálogos, ¿cierto? Dentro de su producción de texto, etcétera. Y por otro lado están los textos no literarios, que son creados por autores y se basan en la realidad. Fíjense bien, en la realidad, acá es ficción, algo que no puede pasar, esto se refiere a algo que no puede pasar en la realidad, solamente es creado por un autor, es algo imaginario. Acá todo va a estar basado en lo que pasa en nuestro alrededor, en lo que pasa en Chile, en lo que pasa internacionalmente, ¿cierto? En el mundo, en el universo, etcétera. Su fin es informar, argumentar, persuadir, convencer, etcétera. Ese es el fin de estos textos no literarios. Ya no tienen las características que les mencionaba anteriormente sobre los textos literarios, sino que estos van a estar basados en hechos reales. Poseen estructuras, ya poseen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso también lo vamos a ver más adelante. Existen los textos argumentativos y los expositivos. Otra característica muy importante de estos textos no literarios es que, por ejemplo, los podemos encontrar en los diarios. ¿Ya? Ahí están siempre los textos no literarios y están siempre renovándose día a día, semana a semana. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de un texto no literario y vamos a decir por qué es un texto literario. Dice, un triste otoño. Caminamos toda la tarde por la costa de Constitución, el sol se escondía tímidamente, era otoño y la brisa marina congelaba mis manos y las patas de Max. Hasta aquí, si nosotros nos ponemos a perdón, ahora sí. Si nosotros analizamos lo que acabo de leer, no nos vamos a encontrar con nada raro. ¿Ya? Eso es... no hay nada... Perdón, ahora sí que voy a tener un problemita. Bueno, en el análisis, ¿cierto? No hay nada extraño, sino que es de nuestra realidad. Ya, vamos a seguir leyendo. Mi mejor amigo, el que nunca deja de estar a mi lado. Sin él no tendría con quién conversar. Siempre me da buenos consejos, y aquella tarde no fue la excepción. Entendí sus ladridos a la perfección, tanto así como si una madre regañara a su hijo por una acción mal planificada. Pero jamás pensé que serían los últimos consejos efímeros, pero estoy feliz. Max es un buen compañero, pero a veces debe marchar. Con su mirada entendí que partiría en busca de su amor en la calle Santa María con Prieto, pues allí viviría el resto de su vida. Estaba feliz con su nueva compañía y eso fue lo mejor para él, mientras yo entré entre la tristeza y la alegría tuve que superar uno de los otoños más tristes de mi vida. ¿Ya? Si nosotros nos ponemos a analizar acá entonces este microcuento, ¿cierto? Vamos a encontrar que esta persona, ¿cierto? Que caminaba, ¿cierto? Por Constitución, andaba con un perro, ¿ya? Y él en un momento dice que él le daba los mejores consejos. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que es literario? Porque es ficción. Porque acá dice que el perro que se llama Max le da consejos. ¿Ya? Entonces es como que si el perro hablara con él. Y eso no pasa en nuestra realidad. Entonces por eso es un texto literario. No pasa en nuestra realidad. Vamos a ver otro ejemplo de un texto no literario. Dice acá, las últimas 2 semanas de abril, Chile ha estado viviendo días críticos por el masivo contagio de las personas con COVID-19.
Las autoridades han estado constantemente monitoreando la propagación en todas las regiones del país, siendo la capital la más afectada. La economía ya comienza a afectar a los más vulnerables del país, los despidos se han masificado, los precios de algunos productos se han elevado y algunas empresas están quebrando. El virus parece no detenerse, por lo que el MinSal, que es el Ministerio de Salud, llama a prevenir y cuidarse con mascarillas, alcohol gel y guantes. Todo lo que está acá es un texto no literario. ¿Por qué? Porque el autor que escribe este texto no juega con la ficcionalidad. Todo es normal. No hay algo raro. Es algo que pasa en la realidad y esa realidad se lleva, ¿cierto?, a un texto, a una descripción, y este sería un texto informativo, ¿cierto? Porque nos está informando de lo que está sucediendo en Chile y en nuestra actualidad. Por eso es un texto no literario. No hay personajes, no hay monstruos, ¿cierto? No hay nada, no describe algún ambiente que no exista. Es tal cual lo que pasa, y cierto, y se lleva a un texto. Esto lo puede escribir cualquier periodista. En este caso el autor fui yo. Yo escribí este texto. ¿Ya? Por eso no hay ningún autor acá en particular. Pero los periodistas siempre se encargan de escribir este tipo de textos. Usted, si lee las noticias, los textos que aparecen ahí los escriben los periodistas. ¿Ya? Ahora, un texto no literario puede ser un texto científico que informe acerca de los peligros del coronavirus, y eso lo puede escribir perfectamente un científico que se dedica a esa área de los virus. O un doctor también puede escribir, ¿cierto?, de lo que sucede con el coronavirus, ¿cierto? Y también va a ser un texto no literario. ¿Ya? Entonces eso es necesario que lo entienda. Los textos no literarios se basan en la realidad y lo describen tal cual o lo más similar a lo posible a nuestra realidad. Y los textos literarios, por otro lado, juegan con la ficción, ¿cierto? Juegan con la creación, con la imaginación del autor, y es más que nada para entretenernos. Y los textos no literarios para informarnos, para que quede más clarito. Bien, dentro de los textos literarios, para que quede más claro, dentro de la literatura encontramos tres géneros. La literatura es todo lo que tiene que ver con el mundo creado, ¿cierto?, por un autor, ¿cierto? Ese autor crea su propio mundo, sus propios personajes, etcétera, como ya lo habíamos adelantado anteriormente. El género que existe dentro de la literatura encontramos el narrativo. Dentro de este género narrativo nosotros encontramos creaciones como los cuentos, las novelas. Las novelas se refiere a Harry Potter, los libros de Papelucho, ¿cierto? Todos esos libros que ustedes le hacían leer en sus colegios, esos son textos narrativos, ya que pertenecen a los textos literarios. Los mitos, las leyendas que nuestros abuelitos nos contaban cuando chicos, ¿cierto? Cuando decían las leyendas que existen, el Trauco, la Llorona, la Calchona, todos esos son textos que son de características del texto literario. Las fábulas, los cómics, etcétera. Por otro lado, encontramos el género lírico. ¿Ya? Aquí el género lírico tiene que ver con los poemas. Dentro de los poemas ustedes saben que encontramos muchos tipos de poemas. Por ejemplo, la oda, que son cuando alaban a algún objeto, a algún personaje, etc. Los sonetos. Hay distintos tipos de poemas que más adelante también los vamos a ver. Se pueden escribir en verso o prosa. Los versos son los tradicionales poemas que nosotros conocemos, como los que escribía Pablo Neruda, por ejemplo, y prosa es un texto común y corriente del que nosotros leemos la mayor parte de los días. Pueden estar los poemas en prosa también, ¿ya? Pero no son tan comunes, ¿ya? Cuesta encontrarlos. Y el género dramático, que tiene que ver con las obras teatrales. ¿Ya? Acá lo escriben los dramaturgos. Ellos son los autores que escriben este tipo de textos, que son los libretos. ¿Ok?
Vamos a ver ahora los textos no literarios. Vamos a hacer la diferencia entre los textos expositivos y los textos argumentativos, que ya lo habíamos nombrado anteriormente. Por un lado, los textos expositivos, su finalidad principal o su objetivo es informar sobre algún acontecimiento en particular. Los podemos encontrar en las entrevistas, textos científicos, biografías de algún autor, ¿cierto? Pues, por ejemplo, si a alguien le gusta la música, puede ir a Wikipedia y ahí se va a encontrar con textos expositivos. Si quiere averiguar sobre Michael Jackson o Luis Jara, o si quiere, por ejemplo, leer una receta de comida, también son textos expositivos porque esos textos nos van a informar, por ejemplo, en la receta de comida nos van a informar cómo debemos hacer una comida en particular. ¿Ya? Las reglas, las leyes, si nosotros leemos las leyes que existen acá en Chile, esos son textos expositivos. ¿Ya? Tienen la finalidad de informarnos acerca de algo en particular. Las biografías, ¿cierto? Que le decía, las instrucciones, también cuando nosotros compramos un remedio, viene siempre un papelito. ¿Ya? Eso nosotros podríamos catalogarlo dentro de las características de un texto expositivo, porque tiene la finalidad de informarlos, de instruirnos, ¿cierto? De cómo debemos hacer paso a paso, por ejemplo, el armar un mueble, por ejemplo, el armar una cama, armar una caja, etcétera. Esos son textos expositivos que nos van a informar acerca de algo en particular. Por ejemplo, si nosotros leemos un texto científico, ahora que está de moda el coronavirus, y queremos averiguar de dónde surgió, ¿cierto? Que es en China. Si queremos averiguar más cosas, vamos a leer un texto científico que nos va a informar acerca de ese virus. Por otro lado, tenemos los textos argumentativos, donde su finalidad es convencer. O sea, que el autor va a dar su opinión y va a tratar de convencerlo a ustedes de que la opinión que está dando él en el diario, por ejemplo, es verdadera. Por ejemplo, si yo dijera el presidente Piñera es el mejor presidente de Chile. Sebastián Piñera es el mejor presidente de Chile. Entonces, yo para convencerlos tengo que dar diferentes tipos de ideas, opiniones, para tratar de convencerlo a ustedes de que lo que yo estoy hablando es verídico o real. ¿Ok? Se debe defender con argumentos sólidos. ¿Ya? Algunos de estos textos son los discursos políticos, ¿cierto? Lo que siempre cuando aparece Sebastián Piñera en la televisión hablando, él antes de hacer su discurso público, él escribe todo el discurso y ese es un texto argumentativo donde su idea él trata de defenderla, ¿cierto? Y tratar de convencerlo de lo que él nos dice es cierto. Los artículos de opinión, las cartas al director, campañas de ecología, etcétera. Esos son los textos argumentativos que van a tratar de convencernos. Siempre los autores van a escribir entonces una idea, su tesis, como le llaman algunos, y va a tratar de convencerlo. Y eso está escrito. Ya eso lo podemos ver también en el periódico del día domingo, en el diario El Centro, en el Mercurio. Siempre van a estar los textos argumentativos y los textos expositivos insertos dentro de un periódico. ¿Ya? También dentro de los textos argumentativos lo importante es que nosotros, bueno, en realidad en todos los tipos de textos que nosotros leamos, lo importante es que vayamos conversando con él. Me refiero a que a tratar de criticar de lo que acabamos de leer es cierto o no, o tratemos de averiguar más cosas para ir motivándonos y tratando de leer otro tipo de textos. ¿Ya? Estos son los textos que a ustedes les van a aparecer en la prueba de lenguaje y comunicación y posiblemente también en la de historia. Este tipo de textos siempre van a estar insertos. Y para todos los ramos en general siempre van a aparecer
textos expositivos que van a informar acerca de cómo hacer un ejercicio matemático, por ejemplo, o de física o de ciencia. Y van a haber textos argumentativos que quizás aparezca un discurso de algún presidente en el ramo de historia y posiblemente ustedes tengan que leerlo, ¿cierto? Y responder en base a lo que ahí les dice. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en otra clase, ¿cierto? De online de lenguaje.